Quiero laurel. Hala, toma, que llevas el laurel. Iker, cógeme laurel. ¿Y qué es laurel? El laurelico ese. Toma, guarda los y esto, coge los dos. Ese chiquitito. Paulo. Mira, ¿Qué he dicho, guapa? No me conoces. uno para cada una. Hola. Un cachito de laurel, pero uno pequeño. Te voy a hacer caso, ¿eh? Que la comunión Ya lo sé, se me llamó la hermana y ya lo se llama. Estamos en un equipo para no poner. Yo laurel. ¿Han robado el laurel? Había dejado el no, sí. Que ayer lo tenía un matrimonio suyo. Y yo también. A coger un... Prepara para el sábado para el viernes. Toma, el huequillo. ¿Tienes de este otro? ¿Cuánto gusta más? Eso. Mira, a mí lo más, para mí lo más. Ay, laurel, unas puntas. Vamos con el audio. Mira, estoy aclarando que... ¡Así me avisa! Y si nos toca ya estamos... ¡Corre! Amén. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya a la Noche Santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la Pasión y Resurrección del Señor, misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, le acompañaremos con nuestros cantos para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos. Concédele entrar en la Jerusalén del cielo por medio de él, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pero qué es? El ramo, levántalo. ¿Qué es? Mira qué pequeño. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó 2 discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto».
Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Decid a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino hijo de Acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba, ¡viva el Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Viva el Altísimo! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada, ¿quién es este? La gente que venía con él decía, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Vamos pues ahora, como aquellos que aclamaron a Jesús a la entrada en Jerusalén, vamos también con nuestros cantos a aclamar al Señor Jesús. Hacemos la procesión para luego participar en la Eucaristía, la mayor expresión de fe cristiana. Pues por aquí vamos a ver las entradas. No, esa es mi padre para cortar. El siervo de Dios sufriente permanece fiel a su misión, incluso cuando es perseguido, ya que confía plenamente en Dios. Escuchemos esta primera lectura. Lectura del profeta Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. El Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido.
Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Oh Dios, ¿por qué nos has? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? En esta segunda lectura, el Hijo de Dios se humilló a sí mismo para hacerse uno de nosotros y para servirnos. Por eso Dios lo resucitó y le hizo Señor de todo. Escuchemos esta segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que le preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a casa de fulano y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Cantamos: mi alma espera en él. A ti levanto mis ojos. A ti levanto mis ojos. A ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: así es. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo un cáliz, pronunció la acción de gracias y se lo pasó diciendo: bebed todos, porque esta es mi sangre,
sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, detenedme. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que yo no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y los senadores. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo:
¿No tienes nada que responder? ¿Qué son esos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta Mesías. Dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús de Galilea. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: Seguro, tú también eres de ellos. Se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue apresado, según la tasa de los hijos de Israel. Y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los senadores no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: Que lo crucifiquen. Pilato insistió: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo diciendo: Soy inocente de esa sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó:
Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Nos ponemos ahora de pie. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hielo. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama este. Uno de ellos fue corriendo, enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Nos arrodillamos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. Entre ellas, María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor que estando en vida anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día,
no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia. Id vosotros y asegurad la vigilancia, como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cantamos victoria. Podéis sentaros. Con la lectura solemne, pausada, larga, como tiene que ser, porque es nuestra propia vida, celebramos el comienzo de la Semana Santa, la semana más santa del año, porque está hablando de realidades santas, o sea, cómo Dios se manifiesta en el hombre. Esa es la santidad de Dios, la manifestación de Dios en el hombre, en cada uno de nosotros, en todos nosotros, en todo el mundo. Y si leyéramos detenidamente esta pasión o estas lecturas y nos metiéramos dentro de ella, en los personajes, en las palabras que se dicen, en todo ello, descubriríamos cómo nosotros también somos como aquellos judíos que crucificamos muchas veces a Jesús, lo echamos afuera, lo marginamos. Cada vez que marginamos a alguien, cada vez que quitamos a alguien de nuestra vida, del medio de nuestra vida, ya no te hablo, cada vez que somos presas del egoísmo, de la envidia, de la soberbia, de todos los pecados, de todas las esclavitudes, estamos crucificando a Jesús. También nosotros decimos crucifícalo, crucifícalo, salvar a Barrabás, al que en el mundo, en la sociedad, parece que te da algo, parece que entretiene más, parece que tiene más posibilidades, parece que no nos da tanta carga. La vida fácil, la vida moderna, las cosas que nos ofrece el mundo, decimos fuera a Jesucristo, crucifícalo y déjalos libres a Barrabás, que este sí que nos entretiene, este sí que nos hace pasar la vida más o menos. Todos nosotros somos también aquel pueblo de Israel que apartó, que insultó, que abofeteó, que escarnió a Jesús. Nosotros también somos la figura de Jesús. También a veces nosotros somos víctimas de la injusticia, somos víctimas del pecado, somos víctimas de los alejamientos de otros, somos víctimas de nuestras soledades, somos víctimas de las enfermedades que nos rodean, de los problemas, de las economías, de las situaciones familiares con los hijos, situaciones personales. También nosotros estamos en la figura de Jesucristo. Por eso esta pasión larga, pero se queda corta para lo que cuando la aplicamos a nuestra vida, porque descubrimos, es verdad, todo lo que Jesús, todo el relato que hemos escuchado, que Jesús vivió, padeció, sufrió con todas aquellas gentes, hoy también se cumple en mí, en cada uno de nosotros. Pero hoy, aunque la proclamación del Evangelio terminaba diciendo que colocaron a Jesús en el sepulcro, sellaron la tumba y pusieron guardianes en ellas, se quedó todo metido en la oscuridad del sepulcro. Nosotros sabemos que Jesús resucitó. Nosotros sabemos que a lo largo de estos días de la Semana Santa, el domingo que viene, el sábado por la tarde, vamos a vivir ya la experiencia de la Pascua, de la resurrección de Jesucristo, la vigilia pascual, en la que todo cobra sentido a los ojos de Dios. Todo es historia de salvación. A veces nosotros queremos quitar las cosas malas de nuestra vida. A veces le echamos la culpa a los demás. A veces le echamos la culpa a Dios.
Jesús tenía una carga grande, fuerte en Getsemaní cuando oraba al Padre y le decía: Padre, pasa de mí este cáliz, pasa de mí este problema, quítame esto de en medio. Pero decía: pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es la grandeza de Jesús. Esa será nuestra grandeza si nosotros, ante las dificultades, ante las situaciones, somos capaces también de decir: Padre, no puedo más, quítame esto de en medio, que me soluciones este problema, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque aunque no me gusta lo que me pasa, es historia de salvación. Y yo sé que tú, al final, dejas al justo, lo dejas claro, lo dejas ver. Al final, no sabemos cuándo, en qué momento, pero tú resucitas, tú das la vida. Confiar en esto, hermanos, confiar en que la palabra, todo lo que nos sucede, forma parte de una historia de salvación que dependerá de cómo nosotros la acojamos o cómo no la acojamos o nos revelemos a ella. Descubriremos la paz, la serenidad, descubriremos la vida, la resurrección o caeremos en la muerte. Mirad, hemos escuchado también cómo Pedro negó a Jesús 3 veces, que había dicho: yo te seguiré, jamás te hará nadie daño, yo hasta el final, aunque todos te dejen, yo te seguiré. Y después, ante unas mujeres que no contaban mucho en el pueblo de Israel, allí ante una portera, le dice que no lo conozco. Y jura diciendo: maldita sea, no conozco a ese hombre, no sé de qué me habláis. Y lo niega, le traiciona, es un pecado grandísimo. Después recapacitó, lloró y esperó la resurrección del Señor. Pero tenemos otro personaje también, el apóstol Judas, que Judas, queriendo tener buena voluntad, a lo mejor en principio, le entregó a los sumos sacerdotes para que Jesús se manifestara. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que cuando se dio cuenta de que lo había traicionado también y que lo llevaban para crucificarlo y para matarlo, también se lamentó y lloró, pero se marchó y se colgó. Cerró la posibilidad de esperanza, cerró la posibilidad de volver a encontrarse con Jesús para sentirse perdonado. Nosotros muchas veces también, ante nuestros pecados, ante nuestras situaciones, lo que hacemos es, nos metemos en nosotros mismos, dejamos de creer, dejamos de esperar, y nos metemos en nuestro mundo, en nuestro alejarnos, sin esperanza, más que a vivir en lo que nos venga. Y esto supone también una muerte, matar a nuestro espíritu, supone una muerte. No dejamos posibilidad ni esperanza de encontrarnos con Jesús, que nos diga: no te preocupes, tus pecados están perdonados, sigue en paz, vete en paz. No tenemos oportunidad, porque también como Judas nos colgamos, eliminamos, cerramos nuestro corazón a la palabra de Dios y ya no hay posibilidad de encontrarnos con el Señor. Sin embargo, Pedro y los demás discípulos, que también le traicionaron, todos le dejaron solo, esperaron a ver qué pasaba. Y cuando Jesús se resucitó, se acercó a ellos y les dijo: aquí estoy, la paz con vosotros. Y no les pidió cuentas, no les dijo: ¿y por qué me dejasteis? ¿Y por qué no sé qué? No, sino que Jesús volvió otra vez a ellos a encontrarse. También están nosotros abiertos, hermanos, esperanzados a que el Señor actúe en nuestra vida, sobre todo especialmente en los momentos difíciles, en los momentos duros de la vida de cada uno de nosotros, que todos pasamos por dificultades, por problemas y por situaciones duras. Pues estar esperanzados a la expectativa de la resurrección del Señor. Nos ponemos de pie y proclamamos nuestra fe, diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación
bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que aprendamos a vivir con espíritu de amor y de entrega como Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no conocen a Jesús, que puedan llegar a sentir el gozo y la vida que Él nos da, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, que identificados con la cruz de Jesús, puedan también gozar de la alegría de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, reunidos en este Domingo de Ramos, que la Semana Santa que iniciamos nos haga crecer en la fe, la esperanza y el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las oraciones que hoy te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión de tu Hijo, se propicia a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merece nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir, destruyó nuestra culpa, y al resucitar fuimos justificados. Por eso te alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y Obispo Auxiliar Juan Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Consuelo Rodrigo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San Ireneo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, cantamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos como hermanos la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Oh Señor, Oremos. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos, Señor, esta súplica, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Colocaremos también en la puerta de la Iglesia y también de la Virgen de Esperanza los horarios de estos días de la Semana Santa. Pero para que lo tengáis claro, todos los días los oficios van a ser a las 7:30. Por ejemplo, el próximo martes, que es Martes Santo, tendremos la celebración penitencial, el sacramento de la confesión, para todos a las 7:30 de la tarde. También el Jueves Santo, la Cena del Señor, será a las 7:30 y luego a las 10 la hora santa. El Viernes Santo será también los oficios de la Pasión del Señor y la adoración de la cruz a las 7:30 y la procesión a las 9. El Sábado Santo, 19 de abril, la vigilia pascual de la Resurrección del Señor será a las 7:30. Es un poco pronto, demasiado pronto, pero hay que compatibilizarlo con las misas y las redas, entonces no queda otro remedio que hacerlo a esta hora. El domingo 20 de abril, la Resurrección del Señor, tendremos misa a las 10 de la mañana en la Virgen de Esperanza, como siempre, y a las 11:30 aquí en la parroquia. El Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros y os acompañen siempre. Amén. Hermanos, la celebración ha terminado. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que paséis un feliz día del Señor del Domingo de Ramos.